También tenemos un servicio de ambulancias que nosotros salimos y atendemos. Es una pequeña parte, también nos dedicamos más a proyectos. Por ejemplo, el video que vamos a ver a continuación. En conmemoración por el 140 aniversario de la Cruz Roja, Medio Pasaje obtuvo una entrevista con Andrés Medina Carrillo, coordinador nacional de Voluntariado, Juventud y Desarrollo de Filiales. La Cruz Roja Peruana nació en 1879, en la Guerra del Pacífico. A inicios de la guerra, alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos de la Facultad de Medicina se autollamaron a ayudar a las víctimas en ese momento del conflicto y fueron a ayudarlos sin importar el ejército que sea. Por eso en 1880 el Consejo Federal Suizo nos reconoce a Cruz Roja Peruana con fecha retroactiva como la primera en América, con fecha de creación del 17 de abril de 1859. También se nos informó sobre el principal objetivo que tiene esta maravillosa entidad y sobre los proyectos que se llevan a cabo. Nuestros objetivos como organización, como movimiento, realmente es generar resiliencia en la comunidad, preparar a la comunidad, hacer que el trabajo que nosotros realizamos, el trabajo comunitario, llegue a todos los lugares en Perú. En las distintas filiales y como autosustento, se dictan clases con el fin de educar y capacitar a la población de manera adecuada, para que ante cualquier emergencia, ellos mismos puedan resolver los distintos retos de manera eficiente y poder así salvar vidas. Nosotros trabajamos en base, primero que generamos nuestros propios recursos. Nosotros como organización tenemos la Escuela Nacional de Capacitación de Cruz Roja Peruana. De esta forma nosotros brindamos cursos con valor internacional al público en general a un costo y de esta manera generamos recursos. También trabajamos en cooperación con otras sociedades nacionales como Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Española, Cruz Roja Americana, mediante proyectos los cuales son financiados por cooperantes internacionales. La Cruz Roja Peruana ha estado presente en todos los momentos históricos más críticos del país, como la Guerra del Pacífico, terremotos, fenómeno del Niño, las heladas del sur, entre otros. Todos los servicios que brindamos son representativos. Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos pensando en las personas. Trabajamos desde poblaciones vulnerables, trabajamos con niños, con adulto mayor. El trabajo que brindamos realmente es en servicio de la comunidad. Actualmente, la Cruz Roja Peruana cuenta con 3.000 voluntarios, los cuales operan en las 40 filiales ubicadas en Lima, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, entre otras provincias. El requisito indispensable para ser voluntario de Cruz Roja es querer ayudar y querer aprender. No tenemos límite de edad, nosotros las puertas de la Cruz Roja están abiertas para todos. Lo único que tienen que hacer es acercarse a cualquier Cruz Roja en tu provincia y pedir información acerca del inicio de curso o procesos de formación que tenemos dentro de la institución. Invitamos a todas las personas que quieran ser voluntarios de Cruz Roja Peruana a acercarse a cualquiera de nuestros locales en Perú. Las puertas de la Cruz Roja estarán abiertas por principio de unidad. Hay una sola Cruz Roja y está abierta para todos a nivel nacional. Al mundo de la Cruz Roja y estar en la Cruz Roja para mí me cambió la vida. Te enseña y te hace ser un poco más persona. Conversamos con Marta Loaiza Flores, instructora nacional de capacitación de la Cruz Roja, quien nos comentó sobre lo que significa dedicarse a la ayuda humanitaria. Tengo más de 20 años en lo que es el voluntariado y otros 10 aquí en la Escuela Nacional de Capacitación, brindando cursos a diferentes empresas, al público en general, ¿no? Desde jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Para usted, ¿qué significa trabajar en la Cruz Roja Peruana? Bueno, como trabajo es muy satisfactorio porque de repente pues alguien no te dice gracias, pero tu corazón sí te dice pues la satisfacción de haber ayudado a alguien, ¿no? Es muy bonito, te tiene que nacer, te tiene que gustar, ¿no? Hay personas que me dicen, ¿qué haces ahí perdiendo tu tiempo? ¿Por qué no buscas otro trabajo? Pero en realidad es muy lindo y satisfactorio para mí ayudar a alguien más. Ya saben, pasajeros,
Si quieren ser parte de esta noble causa, el único requisito al cual deben poseer es tener ese amor por ayudar a los demás, y lo mejor es que se pueden desenvolver en lo que realmente les apasiona. Muy bien, entonces, más que todo una introducción para que sepan qué es lo que nosotros hacemos en Cruz Roja. Si alguna vez ustedes desean formar parte de Cruz Roja, pues son bienvenidos. Y esto no se aplica solamente a nivel Perú, sino también a nivel internacional. Yo he tenido el grado de conocer muchos voluntarios en otras partes del mundo. Conozco muchos lugares también de otras partes de acá de Latinoamérica, gracias a la Cruz Roja. Entonces, si en algún momento les interesa, pues bienvenidos sea. Ahora, vayamos netamente al tema, los primeros auxilios. Primero, ¿qué son primeros auxilios? Yo les pregunto. Tengan esa respuesta en la mente. Segundo, ¿cuándo se aplican los primeros auxilios? Yo puedo o estoy muy seguro de que ustedes ya han aplicado primeros auxilios. Les voy a demostrar más adelante por qué. Primero, tenemos que establecer que los primeros auxilios se dan casi siempre. Veamos. Entonces, los primeros auxilios se dan en cualquier momento de la vida, están presentes siempre. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva? Genial, gracias. Entonces, introducción a los primeros auxilios. Veamos primero principios generales. Tenemos que establecer primero diferencias. ¿Es lo mismo una emergencia que una urgencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, José, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿En qué se diferencia una emergencia y una urgencia? La condición o nivel de la situación de riesgo a la que se esté expuesto. Muy bien. La emergencia tiene que ser atendida de manera más rápida y la urgencia no es tan grave, puede esperar. Sí, también es cierto, pero vamos a ponerlo en términos más simples. Muy bien. Muy bien. En la emergencia está el riesgo de la vida
En la urgencia no. Perfecto. No sé su nombre. Está con nombre de Peter Philip. Ok. Agradecería, por favor, que pongan su nombre en el Zoom para que yo pueda dirigirme a ustedes por su nombre. Entonces, como dije, como acaba de mencionar, la emergencia es la que está a riesgo la vida y la urgencia no. Cabe aclarar que en un hospital, pues en la zona de urgencia se atienden los dos por igual, pero ¿por qué es que nosotros debemos de aprender esta diferencia entre estos dos? Para la ambulancia. ¿Una ambulancia debería venir para una urgencia? No, no es necesario. Para una emergencia sí. Entonces, establecer esta diferencia es importante para cuando nosotros vayamos a llamar al número de emergencias, cuando vayamos a solicitar una ambulancia, porque muchas veces, sea antes de la pandemia, se ha dado más incluso, de personas que por no conocer estos conceptos llamaban por urgencias a una ambulancia, y sin embargo esa ambulancia se requería en otro lado, donde había una emergencia real. Entonces, es importante saber esta diferencia. Más que todo para saber cuándo pedir y cuándo no una ambulancia. Y hablando de ambulancias, ¿cuál es el número de emergencias al cual yo puedo llamar en el Perú en caso de un accidente? ¿Quién lo sabe? El número de emergencias al cual yo puedo llamar. Muy bien, Marcos, el 116. Ahora, recomendaciones. Acostumbrémonos a decir 116, no 116. Porque imagínense, utilicemos ahorita la imaginación un poco. Estamos caminando en una avenida congestionada, sea la Avenida Ejército, la Avenida Independencia. Ahorita, por ejemplo, por las lluvias está congestionada la variante de Chumayo. Pasa un accidente, hay un montón de gente y ustedes se acercan. ¿Qué se escucha más claramente? Usted llama al 116 o usted llama al 116. ¿Cuál se entiende mucho más rápido? Cuando yo digo el nombre de corrido o cuando digo número por número. Número por número, ¿verdad? Entonces acostumbrémonos a eso, a decir llamar al 116. Imagínense que están en un lugar donde las personas no tienen mucha educación. Sabemos que en el Perú hay una cantidad relativa de personas con analfabetismo y no conocen más que del 1 al 10. Y si tú le dices 116, esa persona te va a decir que es ese número. Pero si le dices 116, va a ser muchísimo más fácil entenderlo. Entonces son consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta. Como he mencionado, el número de emergencias de los bomberos a nivel nacional es el 116. Si quieren otros números específicos en el Perú, pues también tenemos denuncias contra la violencia familiar y sexual, es el 100. La policía, que también si hubiera, aparte de haber un accidente, también habría agresión, ven peleas, podrían llamar al 105. La información sobre COVID-19, el 107, Policía de Carreteras, el 110, Defensa Civil, el 115, y acá en Arequipa, la Cruz Roja es el 204343. Claro que los anteriores no cobran por la llamada, pero al llamar al 204343 sí se va a cobrar. Así que una consideración con esto. Otra consideración especial acerca de números de teléfono es, yo les pregunto a ustedes, en caso de que ustedes tuvieran un accidente, ¿saben a qué número deben llamar? ¿Se han memorizado el número de la llamada? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes tienen sobrinos, hijos pequeños? Ellos saben un número en caso de accidentes, en caso que ellos se accidenten, en caso que pasen por un accidente. Saben su número de ustedes. Quizás sería mucho pedirles que se lo memoricen, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? En un papelito, lo ponemos en el bolsillo del niño siempre,
y por cualquier cosa, cualquier emergencia o quizás se pierdan el niño o la niña, podrían llamar a ese número. Entonces hay que tener cuidado y prevención en ese caso. Bien, ahora acostumbrémonos un poco a diferenciar la imagen de arriba, emergencia o urgencia. A simple vista, lo que vemos en la imagen, ¿no? No tratemos de dar más detalles, solo lo que vemos en la imagen. Emergencia o urgencia. Urgencia, muy bien. La imagen de abajo, obviamente, es una emergencia, perfecto. La imagen de arriba, emergencia o urgencia. Urgencia. La imagen de abajo, muy bien. Continuemos. Las dos imágenes. La imagen de arriba, emergencia o urgencia. Emergencia o urgencia. Emergencia. Perfecto. ¿Y la imagen de abajo? Una urgencia. Muy bien. Ahí dicen emergencia. Ahora, si bien es cierto, podría ser una urgencia, una emergencia, pero ahí yo les pregunto, en base a nuestra realidad, en base a lo que vivimos en Arequipa, ¿qué es más rápido? En ambos casos, ¿qué es más rápido? ¿Que yo le dé primeros auxilios a esos niños y yo mismo los traslade con mis propios medios al hospital? ¿O es más rápido esperar a que llegue la ambulancia? ¿Qué es más rápido? ¿Darle primeros auxilios y trasladarlos nosotros mismos? Muy bien, que yo los lleve, que uno los lleve, perfecto. Y es que la realidad en Arequipa, sabemos que las ambulancias no van a llegar rápidamente. Y en estos casos, por ejemplo, en el caso del niño, inmovilizamos la fractura y lo trasladamos. En caso de la niña con quemadura, ponemos paños húmedos por una quemadura, tratamos de mantener la temperatura de esa zona que no se eleve, hidratamos a la niña y trasladamos a un hospital. Muchos de los primeros auxilios, y es por eso que yo les he puesto estas dos imágenes, muchos de los primeros auxilios es criterio. Yo les voy a enseñar todos los primeros auxilios que pueda enseñarles, pero ya a partir de ahí, el criterio va a jugar un papel muy importante en los primeros auxilios. Ya de ustedes depende si quieren esperar la ambulancia o si pueden trasladar a esa persona con sus propios medios. Quizás no todos van a poder hacerlo. Entonces, esa consideración especial. Bien. Obviamente acá he puesto imágenes muy contrarias, las dos por mordedura de perro. Cualquiera diría que mordedura de perro chiquito no vería ningún daño, pero el chiquito podría tener rabia y el grande no. Entonces hay que tener cuidado. En mordedura de perro siempre tenemos que acudir a un centro de asistencia para una revisión por si acaso, ¿no? Nunca está de más. Principios generales. ¿Para qué sirven los primeros auxilios? Cuando yo al principio de la clase les pregunté qué son los primeros auxilios, cuándo se deben de aplicar, para qué sirven, yo creo que a todos ustedes se les vino a la mente todo lo que estamos viendo acá. Aliviar el dolor, conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación de la víctima,
asegurar el correcto traslado al centro de asistencia. Y lo más importante, no hacer más daño. Todo esto yo sé que lo han pensado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para brindar primeros auxilios? Primero, estar seguro de lo que van a hacer. Y eso es muy importante. Ojo con esto. Si ustedes no están seguros de los primeros auxilios que vayan a dar, ¿podrán dar primeros auxilios de manera óptima, primeros auxilios de calidad? Poco probable, ¿verdad? Porque ya van a empezar a dudar. Por ejemplo, ¿qué pasa si dan primeros auxilios, se topan con un accidente de acá un año? ¿Tendrán el mismo recuerdo de este curso como si fueran a dar primeros auxilios la próxima semana? No. Entonces ahí empiezan las dudas. ¿Cómo era? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo esto? ¿Y si hago esto? No, pero no era así. Era de otra forma. Entonces ya empiezan las dudas. Entonces lo más recomendable no solamente es hacer este curso, sino practicarlo, repasar cada cierto tiempo, investigar, averiguar, leer, enseñarle a la familia y de paso así yo también practico. Es importante todo esto. No movilizar a la víctima sin antes haber realizado una valoración de su estado, a menos que persistan riesgos sobre ella o sobre usted, siempre que se pueda mover a la víctima. Muchas veces no se va a poder mover y si hay riesgo en contra de usted como auxiliador, pues por desgracia vamos a tener que alejarnos primero para asegurar la escena. Pero esto lo vamos a ver específicamente un poco más adelante. Lavarse las manos antes y después de cada atención y también tener a la mano guantes desechables y otros elementos de bioseguridad. Como mínimo, como auxiliadores, debemos de tener guantes, esos guantes desechables. Y también ahora se está utilizando el tapaboca, que bueno, ahora es opcional, ¿no? Así que a partir de hoy, que están empezando con su curso de primeros auxilios, es obligatorio que ustedes mínimo tengan un par de guantes de esos desechables, esos guantes de látex, en el bolsillo, en la cartera, en la mochila, no sé, pero ustedes obligatorio a partir de ahora tienen que tener su par de guantes siempre. El día que nos veamos el jueves, yo les voy a preguntar, ¿tienen su par de guantes? Sí. Entonces, si todos los tienen, bienvenidos. Si no, puntos menos. ¿Qué son los primeros auxilios? Son todas las medidas que se brindan para formar de forma inmediata, adecuada y provisional a una persona, en este caso la víctima, que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina antes de su atención en un centro de asistencia. Entonces, los primeros auxilios siempre van a ser inmediatos, porque apenas ocurre el accidente, nosotros vamos a realizar primeros auxilios. Es inmediato. Adecuado, porque por eso nos estamos preparando, ¿no? Para dar de la mejor manera, no es que vamos a ir a hacer cualquier cosa teniendo nociones de una película o de un libro, sino que por algo lo estamos haciendo el curso, estamos practicándolo, tiene que ser adecuado. Y es provisional porque no es que nosotros nos vamos a quedar con esa persona hasta que esté totalmente bien, no, sino que se le va a trasladar a un hospital. Por lo tanto, desde el momento en el que empieza hasta que se le traslada a un hospital, yo estoy dando primeros auxilios, por eso es provisional. Entonces, los primeros auxilios son todos los procedimientos y medidas que se realizan de manera inmediata, adecuada y provisional a una persona que necesite de primeros auxilios. ¿Cuándo una persona necesita hacer primeros auxilios? Cuando ha sufrido un accidente o alguna enfermedad repentina. Además de esto, muchas personas no lo toman en cuenta, porque cuando hablamos de primeros auxilios, lo primero que pensamos es en físico, heridas, fracturas, cortes, hemorragias, etc. Pero no hablamos mucho de la parte emocional. Y es por eso que hace unos minutos yo les decía que estoy muy seguro que todos ustedes ya han dado primeros auxilios. Porque el apoyo emocional, el apoyo psicológico también es considerado como un primer auxilio. ¿Cuántos de ustedes no han dado un consejo a una persona triste? ¿Cuántos de ustedes no han dado un consejo a una persona con muchas dudas? ¿Cuántas personas quizás de ustedes no han visto llorar a un amigo, a un familiar y le han dado su apoyo?
Entonces, ya a partir de ahí, ya han dado primeros auxilios. Entonces, por eso yo estoy muy seguro que todos acá en esta sala ya han hecho primeros auxilios, sin saberlo. En líneas generales, los primeros auxilios se dividen en revisar, llamar y atender. Hay una parte en la que tengo que revisar toda la zona, tengo que revisar a mi víctima. Después de hacerlo, tengo que llamar al 116. Y una vez que yo haya llamado, tengo que atender. ¿Qué es lo que tengo que revisar? Tengo que revisar la escena, la seguridad, la situación y el estado de la víctima. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo que quiero que se aprendan bastante bien es esta parte. Llamar. ¿Qué es lo que yo tengo que decir al momento de llamar al número de emergencias, al 116? Estado de la víctima, sexo y edad aproximada, causas del accidente, localización exacta y referencias, y el número telefónico del que se hace la llamada. La localización exacta tiene que ser con referencias porque no todos los lugares son conocidos. Si el accidente es en la avenida Ejército, justo en el cruce de Caima, pues sí es conocido. Si es en la avenida Independencia, también es conocido. Pero si fuera en mi casa o en la casa de alguno de ustedes, ¿es un lugar conocido? ¿Es un lugar que todo el mundo conoce? No, ¿verdad? Entonces, referencias. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Caima, a 2 cuadras de la piscina olímpica de Caima. Entonces, cuando llame, tengo que decir calle Varela, es una calle cerca de mi casa, digamos que yo vivo ahí, calle Varela, a 1 cuadra de la piscina olímpica. Quizás alguno de ustedes vive, digamos, calle Lima, a 2 cuadras del Coliseo Arequipa. Calle Yarica, a 1 cuadra de un hospital, por ejemplo, o de una universidad. Entonces, esas referencias ustedes tienen que saber, tienen que conocer dónde viven. Y de preferencia, si es que ustedes también circulan, tienen que ver, ¿no? A partir de ahora tienen que estar atentos por dónde, qué calles caminan, quizás no saben en qué momento pueden toparse con un accidente. Entonces, cuando llamemos, nosotros también tenemos que decir el número telefónico del que se hace la llamada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en mi caso, salimos en la ambulancia, yo como paramédico, como socorrista, salgo en la ambulancia con un grupo para dar primeros auxilios o para ir a una emergencia, va a haber, como ya he mencionado, lugares que no conocemos. Pero cuando lleguemos a cierta posición, vamos a llamar a ese número con la finalidad de que esa persona que nos ha llamado nos pueda dar mejores indicaciones. Quizás llamamos, si le decimos estamos en tal lugar, nos van a decir sí, ya pueden, y pueden ir de frente y voltean a la derecha, pueden seguir de frente y voltean a la izquierda y luego a la derecha. No sé, pero la ayuda es para llegar más rápidamente al lugar. Incluso podrían enviar ahora que antes no teníamos mucho el WhatsApp, ahora todo el mundo tiene WhatsApp prácticamente, pues ahora con la ubicación se puede llegar más rápido, ¿no? Entonces también es importante el número telefónico de quien hace la llamada. Entonces, todo esto debemos de decir cuando llamamos al 116, estado de la víctima, sexualidad aproximada, causa del accidente, localización exacta y número telefónico del que hace la llamada. Otra vez, se lo tienen que aprender todos. Estado de la víctima, sexo y edad aproximada, causas del accidente, localización exacta y referencias, número telefónico del que hace la llamada. Bien. Otra vez, estado de la víctima, sexo y edad aproximada, causas del accidente, localización exacta y referencias, número telefónico del que hace la llamada. Bien, si ya se lo han aprendido, escribamos en el chat el número 5.
Muy bien. Perfecto, muy bien. Ya todos han escrito el número 5. Entonces, tengo entendido de que todos ya se han aprendido los 5 puntos que debemos de decir al momento de llamar al 116. Bien, señor Kevin. Señor Kevin, ¿está en la sala? Se ha visto activar su micro, pero no se le ha escuchado. A ver, probemos otra vez. Diga todo lo que tenemos que decir al 116. Se ve su micrófono activo, pero no se le escucha. Quizás tiene problemas. No, no se le escucha. O yo soy el único. ¿Los demás pueden escucharlo? Quizás es problemas conmigo. No, ¿verdad? Ok, entonces, señor Kevin, hay que ver eso de su audio, no hay ningún problema. Preguntemos a otra persona. Señorita Ángela Shirley. ¿Qué tal? Buenos días, instructor. Buenos Listo, para días. llamar, bueno, para llamar entonces tendríamos que tener estos 5 pasos: sexo y edad, causa del accidente, referencia y ubicación y estado de la víctima y número de la persona que está llamando. Muy bien, perfecto. Muy bien. Señor José Eduardo. José Eduardo. ¿Está en la sala? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, su turno. ¿Qué le tenemos que decir al 116? Ya, las acciones que tenemos que hacer es primero llamar, ¿no? Al 116, reportar el estado de la víctima como primer paso. El segundo es el sexo y edad aproximada también de la persona, ¿no? El tercero sería la causa del accidente o motivo. El cuarto paso sería la localización exacta, ¿no? Con alguna referencia, ¿no? Si es que se puede. Y como quinto paso, el número telefónico, ¿no? De la persona que está llamando. Muy bien, perfecto. Entonces ya creo que nos vamos aprendiendo todo lo que tenemos que decir al 116. Muy bien. Todo eso entonces debemos de decir. Quizás podemos aumentar algo de información. Quizás en algún momento podemos decir que necesitamos un desfibrilador, por ejemplo, para una persona con un ataque cardíaco. Quizás podemos decir que la persona, al momento de decir estado de la víctima, está inconsciente, no tiene pulso, no respira o tiene hemorragias. Entonces, es información adicional que nosotros podemos dar sin ningún problema. No es obligatorio estrictamente que digamos solo lo que vemos acá, sino también podemos dar un poco más de información. Y por último, dentro de las 3 partes o dentro de los 3 pasos de los primeros auxilios en general está el atender. ¿Qué es la prestación de primeros auxilios? Tanto lo que llamamos valoración primaria y valoración secundaria. Bien, ahora quiero total concentración en esta parte, por favor, porque ustedes tienen que aprender sí o sí estas 5 reglas, estos 5 puntos. Antes de que ustedes den primeros auxilios, tienen que establecer estos 5 puntos, estas 5 reglas de oro, como quieran llamarlo, pero son puntos que sí o sí tienen que hacer antes de dar primeros auxilios. Es como un checklist. Ustedes hacen check en cada uno de esta lista y una vez que ya lo hayan considerado y ya lo hayan visto, recién pueden dar primeros auxilios.
Qué raro. Todos ven ese cuadro porque ahorita no he puesto nada. A ver. Ya. Vamos a volver a presentar para ver si se sigue viendo eso. Listo. Ahora, igual, ¿no? Raro. Ya, ahora ya no. Ya se ve bien. Ahora ha aparecido en la parte de arriba. Bueno, el punto es que ahorita se está viendo ya los 5 puntos, ¿verdad? Todos ven esos 5 puntos. Igual los vamos a ver uno por uno. A ver. Ya está. Entonces, como les estaba mencionando, cuando nosotros vayamos a dar primeros auxilios, tenemos que establecer estas 5 reglas, estos 5 puntos. Verificar la seguridad de la escena, conocer el número de víctimas, conocer qué lesiones se pudo dar o mecanismo de la lesión, contar con elementos de bioseguridad, contar con materiales necesarios. Veamos uno por uno. Primero, verificar la escena. Cuando nosotros vayamos a ver el punto número 1, verificar la seguridad de la escena, es un principio fundamental de acceso a la zona de emergencia. Esto es para, más que todo, evitar efectos secundarios del mismo que puedan afectar a la persona que acude a prestar asistencia a las víctimas. El objetivo debe estar orientado a evitar efectos diferidos del evento, es decir, que nosotros también seamos o terminemos siendo víctimas, tanto para nosotros como auxiliadores, para la persona herida, para el accidentado y también para los espectadores, porque muchas veces pasa que siempre, bueno, no muchas veces, siempre hay curiosos. Cuando hay mucha gente hay curiosos, ¿no? Y por estar viendo, por estar tratando de grabar, porque lo primero que hacen, podrían terminar siendo una víctima más. Les he puesto la imagen de todos los sentidos, porque utilizamos todos los sentidos para ver la seguridad. Para entender un poco mejor esto, verificar la seguridad de la escena, nosotros nos vamos a hacer una pregunta bastante sencilla para establecer la seguridad de la escena. Yo me hago la pregunta, ¿este lugar donde ha ocurrido el accidente es seguro para mí? ¿Es seguro para la víctima? ¿Y es seguro para el público, para los observadores? Entonces, a partir de la respuesta que yo dé, sabré si necesito asegurar la zona o si ya es segura y puedo continuar. Por ejemplo, un atropello en la Avenida Independencia a las 2 de la tarde. ¿Será seguro que yo pueda atender en ese lugar? ¿Será seguro que yo pueda dar primeros auxilios en ese lugar? No, ¿verdad? Muchos carros, mucho tráfico, mucho problema. Entonces, así nosotros ya vamos viendo a qué se refiere con seguridad de la escena. Siguiente, conocer el número de víctimas. Al mismo tiempo que nosotros revisamos la escena para ver su seguridad, también debemos de revisar el lugar en búsqueda de más accidentados. La finalidad
de buscar más accidentados recae en el tiempo de atención de estos mismos y la cantidad de ambulancias que se solicitará. Por ejemplo, la imagen que tenemos en la diapositiva. ¿Cuántos heridos habrá? Aparentemente, solo por la imagen que vemos en la diapositiva. ¿Cuántos heridos, cuántas víctimas habrán? Tres, ¿verdad? Tres. Directamente, nosotros podríamos decir o ver tres. Pero como han dicho algunos de sus compañeros, podrían haber más. ¿Qué tal que en la moto no había una persona, sino habían dos? Entonces serían cinco. ¿Qué tal si hay un copiloto en el carro? Serían seis. Algunas personas llevan en la moto, no solamente están dos personas, sino que al niño lo llevan en el medio. Entonces uno más. Por eso hay que revisar el lugar, ver el número de heridos, no dar por hecho las cosas. Conocer entonces el número de víctimas es el punto número 2. Punto número 3, conocer qué lesiones se pueden dar, es decir, mecanismo de la lesión. Puede considerarse uno de los más importantes puntos previos a dar los primeros auxilios. Este punto ayuda a ustedes como auxiliadores a proyectarse y prepararse para la atención de un accidentado. Ahora, expliquemos esto. Cuando nosotros veamos qué lesiones se pueden dar, nos va a ayudar a proyectarnos. Si yo les dijera que el accidente es un atropello de un carro, ¿qué lesiones se pueden dar? Los leo. Fracturas, hemorragias, miren. ¿Será igual que el atropello haya sido por un carro a alta velocidad y un carro a baja velocidad? ¿O será lo mismo que el atropello haya sido por un carro, una moto y una bicicleta? No, ¿verdad? Entonces, eso es el mecanismo de la lesión. Prácticamente pensar un poco en la física, pensar un poco en la situación. Es lo mismo que, como vemos en la imagen de abajo, es lo mismo que te disparen con una pistola y con una escopeta. No, ¿verdad? Entonces, todo eso es el mecanismo de la lesión. ¿Y por qué es que nosotros, o por qué es que yo les he dicho que nos ayuda a proyectarnos? Porque yo les he preguntado, cuando una persona ha sido atropellada, ¿cuáles son las posibles lesiones? Y todos ustedes me han puesto fracturas, hemorragias. Entonces, si ustedes, digamos, están en un lugar, ven un accidente de carro, ven una persona atropellada, en su mente ya están pensando, esta persona ha sido atropellada. Va a tener fracturas, hemorragias, golpes, hematomas. Entonces, me tengo que preparar para ver eso y controlar hemorragias, para inmovilizar fracturas. Ya antes de atender, ya se están proyectando, ya están pensando cómo tienen que atender, qué tienen que hacer. Entonces, esas consideraciones. Muy bien, punto número 3, ¿qué lesiones se pueden dar? O mecanismo de la lesión. Punto número 4, contar con elementos de bioseguridad. La bioseguridad prehospitalaria, es decir, los primeros auxilios, es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados a los riesgos biológicos, químicos y físicos. Para no complicarlos mucho, es la protección del cuerpo a cualquier agente externo. Imagínense que ustedes están dando primeros auxilios, es una persona en estado etílico y de pronto les vomita la mano. Ustedes justo tienen una herida en la mano. ¿Se podría infectar? Sí. Entonces, para eso los guantes. Para evitar que haya contacto de piel con piel, o si ustedes tienen alguna hemorragia, algún corte en la mano, evitar contacto sangre con sangre. Para eso es que nosotros
tenemos que tener en cuenta y tener siempre nuestra bioseguridad. Y por último, contar con los materiales necesarios. Para esto, si ustedes están en la calle caminando y miran un accidente, no les voy a pedir que tengan un botiquín siempre a la mano, ¿no? No les voy a pedir que en su mochila, en su cartera, siempre tengan un botiquín. Tengan lo mínimo, guantes obligatorio, unas gasas, un par de vendas, y con eso se puede atender. Entonces, lo mínimo. Ya si están en su trabajo, si están en su casa o donde estudian, ahí sí ya tendrían que saber dónde está el botiquín, cómo utilizarlo, y también tendrían que ver que esté bien equipado, ¿no? Muy bien, entonces, recuerden, antes de dar los primeros auxilios, nosotros tenemos que establecer estas 5 reglas básicas. Verificar la seguridad de la escena, conocer el número de víctimas, conocer qué lesiones se pueden dar, mecanismo de la lesión, contar con elementos de bioseguridad y contar con los materiales necesarios. Otra vez, seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales necesarios. Ahora, para que todos se lo aprendan, escriban en el chat los 5 puntos, todos, para que se acuerden, porque no puedo hacerlos escribir en su cuaderno. Todos en el chat escriban los 5 puntos. Seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales necesarios. Todos, todos, todos. Igual en la práctica los voy a hacer recordar todo esto. Los voy a hacer repetir a cada rato. Escriban todos. Bien. Todos, todos escríbanlo. Ocho personas no me han escrito y en la sala somos más de 20. Vamos. Creo que voy a llamar a asistencia. Necesito que aprendan esto sí o sí. Cada vez que hagamos prácticas yo les voy a decir. ¿Con qué empezamos? Con los 5 puntos. Enumeren los 5 puntos. Seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión, bioseguridad y materiales necesarios. Tienen que acostumbrarse. Señorita Daphne, su micrófono está prendido. A menos que nos quiera preguntar algo, no hay problema. Vamos, todos, todos. No hay problema, a todos nos pasa. Es el problema de la virtualidad. No hay problema, señorita Daphne. Muy bien, todos ya han escrito. Si no, en la práctica igual van a tener que acordarse. Seguridad de la escena, número de víctimas, mecanismo de la lesión o posibles lesiones, bioseguridad y materiales necesarios. Muy bien. Ahora que ya saben, ya han hecho, ya se acuerdan, podemos continuar. Primero evaluemos los siguientes escenarios. Seguridad de la escena primero. Riesgos. ¿Qué riesgos vemos acá? Yo sé que hay varios riesgos. ¿Cuáles? Los leo.
Riesgos físicos, pero seamos más específicos. ¿Qué vemos en la imagen que está mal? Vamos, ¿qué ven en la imagen que esté mal, que debemos de evitar? Muy bien, mal ubicada la escalera, perfecto. La escalera se encuentra encima de los trabajadores. Las maderas no están aseguradas. Muy bien, ¿qué más? La cortadora, eso, muy bien. La cortadora debería estar siempre a ras del piso y alejada de donde está ocurriendo el trabajo. Muy bien. Y así vamos entrenando, aunque ya creo que varios de ustedes ya saben identificar eso. Acá vemos más riesgos. Especifiquemos, ¿qué riesgos vemos? Malas posturas, caídas. Muy bien. Botellas de vidrio, perfecto. Objetos inestables, las cajas se pueden caer, la escalera en mal estado, muy bien. No debería estar sobre montacarga, perfecto. Y bien, utilizar EPPs adecuados. ¿Qué más? Clavos sueltos. Bien. Perfecto, muy bien. Otro más. Riesgos. Riesgos. Acá, ¿qué pasa si el viento cambia su dirección? ¿Qué problemas puede ocasionar? El humo puede ser, muy bien, el humo puede ser aspirado, muy bien. Ahogamiento, muy bien, se expande el fuego, perfecto. ¿Qué pasa si hay algo que hace que las personas empiecen a correr? ¿Qué podría pasar? Caídas, ¿qué más? Aparte de caídas, ¿qué más? Ya, ¿qué pasa si unos de ellos se caen? Las personas van a seguir corriendo, entonces, asfixia. Podríamos tener aplastamientos. Muy bien, lesionados por aplastamientos. Muy bien, Estefan. Aplastamientos. Entonces, recuerden, nos debemos de proyectar, ver todo. Vamos a poder tener personas con quemaduras, asfixiados. Vamos a poder ver, vamos a poder ver personas que
tengan quizás heridas por aplastamiento, van a haber muchísimos problemas. Muy bien. Continuamos. Acá es en la oficina. ¿Qué vemos acá? Obviamente estamos viendo mucho desorden, pero especifiquemos. Hay harto para ponerlo. Malas posturas, señor encima de la silla, muy bien. Caída de libros, cables mal posicionados. Muy bien. Señaléticas, cortocircuitos, golpes en la cabeza. Muy bien, la persona que está puede tropezarse, perfecto. ¿Qué más? ¿El extintor estará bien puesto? No, ¿verdad? ¿Y estará bien que pongan una chompa encima del calefactor o de la lámpara? No, ¿verdad? Entonces hay que darnos cuenta de todo. Quizás algunos de ustedes se han fijado en el extintor, pero hay que darnos cuenta de todo. A veces vemos lo que es más rápido de ver, como todo el desorden, los papeles, las personas arriba, pero hay cosas específicas que a veces no nos damos cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. También los cables de la computadora, muy bien. Entonces hay que tener esa consideración, estar despierto, ver todo. En la casa siempre se recomienda prevenir y enseñar. Porque si tú te subes a una silla para limpiar en un lugar elevado al cual no puedes llegar con normalidad, el niño puede verte hacer esto y decir, ah, entonces si yo quiero llegar a un lugar que normalmente no llego, puedo subirme a una silla. Y se sube a una ventana o se sube para llegar a algún lugar. Pero nosotros tenemos que enseñar al niño que esto solamente se hace o lo hacemos los adultos. O que esto se hace cuando queremos limpiar algo muy elevado. No en ventanas, no en lugares en los que uno se pueda caer. Además de esto, el orden es importante. No se puede jugar en cualquier lado, como en escaleras o encima de lugares en los que el niño o la niña se pueden caer. Los primeros auxilios radican siempre, o al principio siempre van a ser la prevención. Mecanismo de la lesión. Será lo mismo, será lo mismo un accidentado. En un accidente de tránsito será lo mismo las lesiones del piloto que del copiloto. ¿Tendrán las mismas lesiones? Hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. ¿En qué puede diferenciarse un accidentado piloto de un copiloto? ¿Qué lesiones van a ver? ¿Qué lesiones distintas vamos a ver?
Muy bien, la ubicación es distinta, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que es copiloto va a tener quizás más golpes a nivel de la cabeza. La persona que es piloto quizás más golpes a nivel del pecho por el timón. Habría que ver también el mecanismo de la lesión, nos puede decir, es lo mismo que tengan cinturón de seguridad a que no tengan cinturón de seguridad. Es diferente. Entonces ahí vemos cómo varía muy, cómo varía mucho el hecho de que la persona tenga o no algo puesto, como por ejemplo el cinturón de seguridad, o si va atrás, o si es un niño. Entonces el mecanismo de la lesión nos tiene que hacer pensar en todo, relacionar todo, y de ahí nos proyectamos para saber y pensar cómo podemos atender a esa persona. ¿Qué vemos acá? ¿Qué situaciones ven acá? Tenemos dos situaciones contrarias. ¿Cuáles son? Relacionemos. La primera imagen, la imagen de arriba, ¿dónde es? El ambiente. Ambiente frío, por lo tanto, ¿qué es posible que pueda tener esa persona si está en un ambiente frío? Congelamiento, ¿qué más? Hipotermia, muy bien. Falta de oxígeno, hipotermia, muy bien. Entonces, el hecho de solamente nosotros ver el ambiente, ya podemos sospechar de muchas cosas que pueda tener esa persona. Y en la imagen de abajo es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué puede tener esa persona? Choque de calor, agotamiento por calor, desmayos, deshidratación. Muy bien. Entonces, para eso también sirve el mecanismo de la lesión. Por ejemplo, vamos a ser más específicos. Si yo les doy un caso, les digo, es una persona en estado etílico en la avenida Dolores a las 4, a las 3 de la madrugada, un sábado, bueno, un domingo, ¿no? Que ha sido atropellado por una motocicleta. ¿Puede tener hipotermia? Repito, una persona en estado etílico ha sido atropellada por una motocicleta a las 3 de la madrugada. ¿Podría entrar en estado de hipotermia? Sí, ¿verdad? Entonces eso quiero que relacionen. Si fuera el mismo caso, una persona en estado etílico ha sido atropellada en la avenida Dolores, pero a la 1 de la tarde, en pleno sol en verano, ¿podrá llegar a la hipotermia? No, ¿verdad? Entonces tienen que relacionar todo. Todo es relacionar. Muy bien, acá, ¿qué vemos? ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? ¿Qué lesiones tenemos acá? Descompensación, desgarros, calambres, fracturas es poco probable. Estiramiento muscular, muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿hubieran llegado a la misma conclusión si las imágenes no serían de deportistas? ¿Ustedes hubieran pensado, llegado a la misma conclusión de desgarros, de estiramientos musculares, si estuvieran vestidos con otra ropa? Si estuviera, por ejemplo, en vez de con ropa deportiva, con un terno, ¿qué hubieran pensado? ¿Hubieran pensado en un desgarro o en una persona intoxicada?
intoxicación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todo el ambiente, tenemos que relacionar todo desde el lugar donde estamos, las personas cómo están vestidas, de pronto todo se relaciona. Es por eso que es uno de los más importantes el mecanismo de la lesión, porque nos va a decir mucho y esto nos los va a decir antes de dar los primeros auxilios. Imagínense ya tener toda esta información antes de dar primeros auxilios. Hace que los primeros auxilios que vayamos a dar sean muchísimo más rápidos, más específicos. Porque imagínense que nosotros no pensamos en el mecanismo de la lesión y de frente vamos a atender. Y mientras estamos atendiendo, recién descubrimos casi todo, entonces nos va a quitar quizás algo de tiempo. Por eso el mecanismo de la lesión es importante. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Si hasta el momento todo está claro, en el chat pongan la letra C. Muy bien, perfecto. Entonces, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a tener un receso de 30 minutos y en 30 minutos continuamos con la valoración primaria y lo que sigue. Entonces, nos vemos en 30 minutos. Estírense, tomen agua. En 30 nos vemos.